Sí, bueno, compañeros, pues buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar la sesión del seminario de Filosofía de la Economía de este curso optativo del posgrado. La sesión pasada, pues no pude hacer la grabación por la situación que les comenté, que me robaron la computadora, pero bueno, ya ahora ya tengo otra. Ya les comentaba a los compañeros que estoy otra vez rehaciendo los materiales. Todos no hay problema porque, digamos, afortunadamente lo que sí tenía en la nube son los textos. Básicamente toda la literatura que hemos estado viendo y que está programada para las siguientes sesiones está en la carpeta a la cual ustedes pueden tener acceso. Entonces, en ese sentido, pues realmente no hay mucho problema. Eh, y bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, que es una sesión que en gran medida va a servir para poder, eh, digamos, cerrar en este tema de los problemas metodológicos de la economía que hemos estado abordando durante el primer bloque. Recuerden que el seminario, el curso está diseñado en tres grandes partes. Una primera parte, bueno, digamos, además de la introducción general, donde se explica qué es hacer filosofía de la economía, están tres grandes bloques, que uno habla sobre los problemas metodológicos de la economía. Posteriormente se pasa al segundo bloque, que será sobre problemas de racionalidad, temas de modelos de toma de decisiones. Y finalmente el tercer bloque es problemas éticos, políticos y morales de la economía. En este curso pues se asume la economía como algo plural, como un objeto de estudio que se puede abordar de diferentes maneras. Recuerden que en las primeras sesiones estuvimos nosotros justamente presentando qué es la tarea filosófica de hacer filosofía de la economía y vimos, ¿no?, que hay diferentes maneras de entender, pues primero qué es filosofía, ¿no? Y segundo, qué es economía. Entonces, digamos, brevemente para hacer la recapitulación y ustedes vayan, digamos, entrando en la sintonía filosófica que cuesta trabajo, sobre todo un lunes por la mañana, digamos, un poco para tratar ahí de calentar motores, etcétera. La idea es que hacer filosofía de cualquier cosa implica abordar problemas filosóficos, ¿no? Entonces, en el caso de los temas que nosotros estamos abordando en este curso, nos interesan los problemas filosóficos de la economía. Eh, la primera parte del curso, pues estamos tratando asuntos relacionados a la epistemología, cómo se justifica el conocimiento, cómo se crea conocimiento, y para eso nosotros nos vamos a centrar en las prácticas científicas de los economistas, ¿no? Entonces, digamos, presentamos un panorama muy amplio de lo que es la filosofía de la ciencia y vimos que existen tres grandes etapas de la filosofía de la ciencia. Se pueden formular de otras maneras. Digamos que para fines del curso se presenta de esta manera, pero pueden haber otras formas de presentar esta historia, que sería la concepción semántica, perdón, la sintáctica, la semántica y luego la pragmática. En las lecturas que se dejó para hoy, en particular la de Bowmans, vamos a ver que hay elementos tanto semánticos como elementos pragmáticos, que es un texto que para mí en ese aspecto era interesante. Y al menos el énfasis que yo he tratado de hacer es que no es tan lineal el proceso histórico de la filosofía de la ciencia, donde se avanza como si fuese una especie de sucesión de etapas paradigmáticas a la Kuhn, en el sentido de que se rompe lo anterior y se hace una forma nueva y así sucesivamente, ¿no? Sino que más bien hay elementos híbridos que constantemente conviven entre sí. Y bueno, en el texto de Marcel Baumann se ven elementos híbridos, ¿no?, entre elementos tanto semánticos como elementos ¿cómo se llama? Prácticos o pragmáticos, porque él está analizando las prácticas de los economistas, las prácticas reales. Entonces, en ese aspecto,
me parece importante señalar pues esta cuestión. Y bueno, vimos que la economía se entiende en dos sentidos, como ciencia económica y también como lo económico, que sería aquella entidad súper, o por decirlo así, objetiva, intersubjetiva, donde pues más bien se forman, digamos, fenómenos que nos condiciona y que también nos posibilita la acción. Y bueno, por ejemplo, la inflación es un fenómeno económico, se discute sobre si es monetario, sobre si es un problema relacionado a cuellos de botella, etcétera, pero es un fenómeno económico que existe y que en cierto sentido constriñe y posibilita cosas, ¿no? Constriñe, por ejemplo, los presupuestos que las personas tienen. La inflación pues tiene muchísimos temas relacionados digamos, a la planeación económica. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más sobre este tipo de cuestiones. El punto aquí que quiero mencionar es que la tarea filosófica que estamos haciendo es abordar problemas en este momento epistemológicos de la ciencia económica, y la ciencia económica a su vez busca tratar de analizar esta objetividad que se le llama así, ¿no? Economía o lo económico, ¿no? Y bueno, hay diferentes caracterizaciones, etcétera. Ahorita de momento no vamos a estar tratando discusiones de ontología social, pero sí me interesa ahorita decirles que existen estas discusiones sobre cuál es la mejor manera de caracterizar en términos ontológicos lo económico, y es un campo que en la actualidad se está discutiendo bastante. Entonces, en ese sentido, me parece importante mencionar que existen diferentes caracterizaciones de lo económico. Se habla sobre la separabilidad de lo económico sobre otras variables, por ejemplo, culturales, históricas, geográficas. Y bueno, entonces, en este momento estamos haciendo filosofía de la economía, sobre todo centrándonos en problemas metodológicos de la ciencia económica, ¿no? Y en ese sentido, a lo largo del curso hemos estado presentando la ciencia económica como algo plural, ¿no? O sea, la economía como ciencia no es una sola, no es, digamos, una especie de gran paradigma donde existe una ciencia normal, donde todos los economistas comparten los mismos métodos, las mismas escuelas teóricas, los mismos enfoques metodológicos. eh, y mencionábamos que en gran medida preguntarle a los diferentes economistas de diferentes escuelas qué es economía, te van a dar definiciones distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí para tratar de seguir el hilo, digamos, de las tendencias históricas de la economía, nos centramos en analizar lo que se conoce como la controversia del método de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde lo que se puede apreciar es, digamos, un momento crucial en la historia del pensamiento económico, donde se fueron formando diferentes corrientes, ¿no? Desde el siglo XIX. Y en ese sentido, vimos que se forma una corriente que posteriormente en el siglo XX, Thorstein Veblen le llama de forma despectiva economía neoclásica, ¿no? Que básicamente lo que quería decir era que Alfred Marshall, que es un economista importantísimo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, había iniciado una nueva forma de hacer economía, sobre todo centrada en la matematización, ¿no? Ya luego hay debates sobre si el término neoclásico lo debemos o no seguir usando, etcétera. Los economistas lo usan a veces como insulto, a veces lo usan para caracterizaciones, etcétera. Yo cuando hablo de economía neoclásica trato de no usarlo en términos peyorativos, pero decir que cuando se forma esta forma de hacer economía matematizada, que tiene sus inicios a finales del siglo XIX con la llamada revolución marginalista, lo que sí podemos ver es que hay un proceso
de creciente separación de lo económico, de aspectos culturales, sociales, históricos, geográficos, y se hace una forma distinta de hacer, digamos, el ejercicio científico, ¿no? Ya el análisis económico ya no se centra, como en los clásicos, en la producción y en la distribución, tal y como lo hacían estos autores como Adam Smith, David Ricardo, todavía Karl Marx, etcétera, sino que más bien se centra en el análisis de la toma de decisiones de individuos, ¿no? Y se le llama en gran medida marginalista al proceso que dio inicio a este proceso de cambio, digamos, de mentalidad en ciertos economistas. Se llama marginalista porque lo que interesa es estudiar al individuo, ¿no? Y interesa estudiar en particular las decisiones marginales, es decir, cómo cada decisión va a impactar en el bienestar del individuo y a su vez va a tener impactos en el conjunto de lo económico. Y para eso, durante finales del siglo XIX, se fue integrando de manera bastante fuerte métodos matemáticos, en particular cálculo diferencial e integral, con autores como William Stanley Jevons y autores como León Balras. Se integran, digamos, estos métodos. En particular, en el caso de Jevons, es un autor que integra el cálculo diferencial para analizar curvas de utilidad. Y es en estos momentos en que el utilitarismo como filosofía política, ética, psicológica, digamos, entra de lleno al pensamiento económico y desde ahí como que hay una fusión, ¿no? Entre estas corrientes utilitaristas, la economía, y de ahí se forman nuevas teorías del valor, etcétera, y bueno, de eso ya les hemos hablado, ya les he hablado en la sesión respectiva. Aquí hago, digamos, otra vez el recuento para situar la reflexión que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, la idea es que se forman en estos momentos, en esa época, eh, una forma de representar al ser humano con curvas de utilidad y hay un interés creciente en integrar elementos matemáticos, sobre todo para tratar de identificar los puntos óptimos que optimizan, digamos en el caso de Jevons, que optimizan la función de utilidad, es decir, que maximizan la utilidad a niveles más grandes y que minimizan, digamos, la desutilidad, ¿no? Entonces se integra de forma muy fuerte la matematización y eso lleva gradualmente a que se vaya desarrollando una manera de representar, de analizar, de estudiar, de aproximarse a lo económico, que ya no es lo que hacía Adam Smith, ¿no? Es más bien ya como una práctica de ir representando en términos más matemáticos y formales por lo económico. Entonces, digamos, en el caso de Jevons, él forma estas famosas curvas de utilidad que posteriormente se van naturalizando y van entrando, pues, digamos, al pensamiento económico, de tal manera que los economistas lo van naturalizando, ¿no? Naturalizar es un término sociológico, filosófico, que quiere decir, básicamente lo van normalizando, van pensando que así se hace la economía y así se debe de hacer la economía. Y quien no haga la economía de esa manera, se asume que no es un buen economista, ¿no? Y bueno, esta manera como de pensar así generó pues esta controversia muy visceral sobre la controversia sobre el método, que fue, digamos, generando tensiones entre economistas más de corte historicista, que desconfiaban profundamente de los métodos de formalización matemática, y los propios economistas neoclásicos que van en esa corriente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos en particular, se convive durante casi 50 años entre, digamos, institucionalistas que siguen la corriente histórica alemana, eh, que ellos más bien tratan de analizar estudios de caso, tratan de estudiar las instituciones como esas reglas de interacción que gobiernan, digamos, el comportamiento de las personas. Thorsten Veblen pues, es un economista que tiene mucha influencia también por la escuela filosófica pragmatista que en esos momentos existía en los Estados Unidos.
Y en ese momento, Thorstein Veblen va a tratar de analizar a la gente, a los agentes económicos, como agentes que son producto de hábitos. Entonces, para Veblen, las instituciones son hábitos de pensamiento, etcétera, y entonces eso lo lleva a ir desarrollando una perspectiva diferente. Aquí, digamos, el punto que quiero tratar de hacer ver es que esta controversia sobre el método fue llevando a diferentes maneras, digamos, de pensar lo económico, corrientes más basadas en imitar o tratar de importar los métodos de representación, de formulación, de análisis de la física, de las matemáticas, y como en el caso de León Balras, se buscaba convertir la economía en una especie de ciencia pura. En el caso, digamos, de los otros autores institucionalistas, hay otra manera de pensar lo económico, más vinculada a la no separabilidad de lo económico de aspectos culturales, básicamente por la noción de institución, ¿no? Entonces, si ven, digamos, cómo hay como una forma diferente de pensar lo económico, y esta forma que se le suele llamar así, neoclásica, pueden haber otros términos, pero digamos en estos años se le llama así, de forma despectiva. Estos autores pues no lo aceptan, algunos sí, algunos no, etcétera. Bueno, hay unos debates. En esos momentos, en el caso de los economistas más matematizados, pues van, digamos, siendo conscientes gradualmente, como lo expresa Mary Morgan en su libro The World in the Model, The Model in the World. En ese momento se van volviendo autoconscientes de que están haciendo modelos, ¿no? Todavía no se usa el término modelo de forma muy fuerte en estos años. Se usa mucho la idea de esquemas, la idea de que están representando de forma esquemática fenómenos económicos formalizados en términos matemáticos, y la idea es que eh, las matemáticas sirven para poder representar de una forma más exacta la realidad. Pues digamos, eso es lo que hay en el fondo, ¿no? Una visión positivista, una visión que busca representar de la forma más, en esos momentos se piensa, más fidedigna, más rigurosa, etcétera, hechos del mundo real, centrándose sobre todo en temas de la formalización matemática. Y en ese proceso de darle forma matemática a los hechos económicos, se empiezan a integrar de una forma muy fuerte elementos que digamos ahora llamaríamos idealizaciones, ¿no? Simplificaciones extremas, simplificaciones que involucran distorsiones del mundo, tergiversaciones, como mostramos digamos, en la sesión donde abordamos a Leszek Novak. Y entonces ese tipo de operaciones mentales que se empiezan a usar para formalizar, como por ejemplo representar una pirámide como si fuese, por decirlo así, un triángulo, o por ejemplo en términos ya más económicos, ¿no? Representar ciclos económicos por medio de una función de onda, que más bien le da esta forma, etcétera. Digamos, ese tipo de cuestiones se integran, ¿no? Por ejemplo, en estos años, 1920, 1930, se desarrolla el modelo de competencia perfecta, así se le llama, competencia perfecta, donde se asume una serie de suposiciones irreales, que más bien son imposibles de que ocurran en la realidad, pero se hacen para poder facilitar la manipulación matemática, ¿no? Y entonces, en estos años, más o menos los años 30, los años 40, los economistas pues tienen estos debates acerca de qué es exactamente lo que están representando y si lo que están representando en cierto sentido es o no realista. Y ya está, digamos, en estos años, pues ese debate donde Milton Friedman pues defiende el carácter irreal de los supuestos, y más bien pues la idea de que los modelos son representaciones falsas, pero que nos sirven en tanto generan predicciones, ¿no? Entonces, digamos, este es el telón de fondo de estos momentos.
en el pensamiento económico, pues se está generando estos debates acerca de la naturaleza de los supuestos reales o falsos, si pueden ser realistas, eh, y cuáles son los objetivos epistemológicos que se tendrían que alcanzar con base en esta práctica, que es una práctica, reitero, que, por decirlo así, no fue planeada. O sea, usualmente el pensamiento científico, filosófico, cultural, nunca es algo que ya está totalmente hecho. Eh, digamos, es algo que gradualmente se va formando. Y en el caso de la economía, pues no es la excepción, ¿no? Se va formando gradualmente una práctica que hoy llamamos práctica de modelización, pero que en estos años no era muy claro exactamente qué quiere decir. Y hasta la fecha sigue siendo un tema que incluso en física, biología, etcétera, se sigue debatiendo, como lo vimos en sesiones pasadas. ¿Qué es un modelo? No es obvio. O sea, si decimos representación simplificada de la realidad, pues ahí ya tenemos un problema desde la noción misma de representación. ¿Qué estamos entendiendo por representar? Por simplificado. ¿Qué estamos entendiendo por simplificado? ¿Y qué estamos entendiendo por realidad? Si lo vemos filosóficamente hablando, digamos, esa definición estándar, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Realmente es algo que no dice nada en términos filosóficos, así ya, digamos, tratando de entender los significados de cada palabra. Esa definición, pues, podría funcionar de manera operativa para que un estudiante de licenciaturas más o menos tenga una noción vaga, pero para el análisis filosófico realmente eso no ayuda, ¿no? Más bien es el inicio de, digamos, de una caja de Pandora, ¿no? Porque luego se debaten diferentes maneras de representación, y como vimos, el tema de las idealizaciones pues se vuelve complejo, porque entonces no queda muy claro exactamente qué es lo que se está representando, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, entonces en este contexto, la sesión de hoy pues busca avanzar en esta reflexión, digamos, dentro de la práctica de la modelización, que gradualmente se fue volviendo cada vez más dominante en una corriente de pensamiento económico, que aquí me interesa también decir, esa corriente a su vez al interior tiene diferentes subcorrientes, y entre ellos discuten, entre ellos debaten, etcétera. Y en ese sentido, pues hay que decir que la corriente ortodoxa o la corriente dominante tampoco es un todo unificado, ¿no? Entre ellos hay subcorrientes, etcétera, ¿no? Pero como yo les decía, depende como que el nivel de análisis del que se está haciendo, ¿no? Si, digamos, uno va a analizar únicamente esa corriente, en efecto va a haber muchísimas discusiones internas, ¿no? Que se van a ir diferenciando. Pero en cambio, si uno trata de tener un vuelo más alto desde el águila, por decirlo así, y ver, digamos, las diferentes corrientes, va a encontrar que es una corriente que tiene un adentro y un afuera, ¿no? Hay autores como Camila Orozco Espinel, que aborda, digamos, la formación de estas corrientes mainstream en términos sociológicos, que más bien sí generan un adentro y un afuera, y en gran medida en los Estados Unidos, el adentro y el afuera tiene que ver con la matematización. Básicamente los economistas que en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos aceptaban la formalización matemática, eran bastante tendientes a tener como una perspectiva de este tipo, más marginalista, más de pensar en equilibrios económicos, ya sea parciales, como lo formula Alfred Marshall, o generales, como lo formula León Balras, por medio de sistemas de ecuaciones que posteriormente se tienen que resolver, y luego esa resolución de sus sistemas de ecuaciones, pues, digamos, analizarlos y, bueno, ver qué tanto nos dicen, ¿no? Entonces, digamos, en estos años sí que hay una idea de que la formalización matemática genera un adentro y un afuera, y los economistas más matematizados pues serían en ese aspecto pues economistas neoclásicos, ¿no? Este, podemos o no estar de acuerdo con el término, etcétera, pero el tema es que los que no entrarían, digamos, en esas corrientes serían los economistas institucionalistas, ¿no? Que ellos en esos momentos no formalizan nada, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que toda esa formalización
tiene como telón epistemológico, o como diría Jeffrey Hudson en el libro que revisamos, How Economics Forgot History. En ese libro, el paradigma de cientificidad que está siguiendo esta vertiente mainstream es el paradigma newtoniano, un paradigma que se basa sobre todo en la perspectiva de ir formalizándolo todo, irle dándole más perspectiva, digamos, formal, etcétera, para lograr la predicción. Ese es básicamente el objetivo principal. Si nosotros analizamos desde ahora, digamos, desde los lentes contemporáneos, el texto de Milton Friedman, se puede ver que es un texto que va a poner énfasis sobre todo en el carácter predictivo como el principal objetivo epistemológico que tienen que seguir los economistas cuando hacen sus modelos. Y desde ahí, digamos, va a ir tratando de jerarquizar otros objetivos, ¿no? Pero para Milton Friedman, el objetivo principal de los economistas es lograr predicciones lo más exactas posibles y además lo más, por decirlo así, confiables. Pero para lograr esas predicciones, en el caso de Friedman hay un criterio de simplicidad. Es decir, mientras el modelo sea más simple, mientras el modelo sea lo menos complejo, mejor. Digamos, hay esa idea en este tipo de planteamientos, ¿no? En el caso específico de Milton Friedman, que en gran medida también está presente en otras ciencias, en mecánica cuántica, y también esta idea que mientras más simple sea el modelo, mejor. Entonces ahí, digamos, esta perspectiva, ¿no? El objetivo principal, lograr predicciones. Predicciones que nos ayuden a adelantarnos a los hechos, que nos ayuden a tomar decisiones, predicciones que nos ayuden a tratar de situarnos en una época, etcétera. Y bueno, en ese contexto, pues se piensa de esa manera la economía. Voy a quitar el internet del celular que me distrae. Eh, pero la predicción es algo que ha estado presente siempre en la humanidad. Es decir, la humanidad siempre ha buscado, desde que el ser humano existe, en cierto sentido, encontrar patrones, patrones que ayuden a las personas a identificar señales para poder tomar decisiones que les ayuden ya sea a cazar, ya sea a evitar peligros, ya sea para tomar ventaja de cambios que existen en la naturaleza. Y en ese sentido hay esta idea de que el ser humano necesita de predecir, necesita de adelantarse, necesita de una mirada hacia adelante, ¿no? Ver lo que va a ocurrir. Eso es algo que al ser humano le parece, digamos, desde que existe, una pregunta crucial para poder existir en este mundo. Saber cuándo va a llover, cuándo va a ser la temporada de lluvias, para saber cuándo conviene cosechar o cuándo conviene sembrar. Más o menos identificar patrones de comportamiento en las manadas para saber por dónde van a ir y en ese sentido seguirlas y cazar animales, ¿no? O por ejemplo, cuándo es la temporada de peces que aparecen en los ríos, que aparecen también en los mares, etcétera, para saber cuándo pescar, etcétera. El ser humano en ese sentido ha estado muy preocupado por saber qué es lo que va a ocurrir, qué pasará. Y para ello, pues, se ha partido, digamos, de la observación, de tratar de encontrar regularidades y a partir de ahí más o menos hacer ciertas inferencias sobre lo que ocurrirá en el mundo. Ya luego, digamos, otra cosa es que el ser humano, como es un ser simbólico, como dirían los antropólogos, todo esto le va revistiendo de ciertos rituales, de ciertos símbolos, digamos, la predicción en gran medida se vincula también con una relación hasta sagrada con la naturaleza, con el mundo, con los dioses. Más bien los dioses dan acceso a esta información privilegiada, etcétera, a un sector para que este sector le diga al conjunto de la gente lo que va a pasar, ¿no?
digamos, esa cuestión de la predicción hasta, por decirlo de alguna manera, y no lo digo en términos peyorativos, digamos, se trata como una especie de fetiche, en el sentido de que más bien es una especie de tótem, como los antropólogos lo llamarían, para más bien guiar y darle certidumbre a la gente, porque la gente, y eso es algo que está como muy inherente en la naturaleza humana, no le gusta la incertidumbre, no le gusta vivir en una situación donde no sabe qué es lo que va a pasar. Y en esta búsqueda de certidumbre, pues busca confiar, busca creer. Y desde ahí, digamos, hay una necesidad en que haya predicción, a que, digamos, se le diga a la gente qué va a pasar, para que la gente más o menos esté calmada y sepa qué hacer, ¿no? Y bueno, esto se va refinando, etcétera. Y bueno, existen diferentes maneras de hablar del futuro. Si nosotros vemos, digamos, de forma hasta folclórica, existen los profetas, que básicamente lo que querían hacer los profetas es hablar de lo que va a ocurrir y hablar con un nivel de certidumbre exacta para que la gente les creyera, ¿no? Un poco algo de eso a veces pasa con la actualidad, ¿no? Con gente que quiere exactamente decir lo que va a ocurrir, etcétera. Digamos, en ese aspecto, la religión como algo que está presente en la sociedad, etcétera, no es algo digamos, tan fácil de abordar. Benjamin y otros autores pues hablaban de este carácter casi inherente religioso al ser humano, que si bien antes confiaban en dioses, ahora creen en la ciencia, ¿no? Y entonces en ese aspecto la ciencia se le da ese lugar que antes tenía la religión, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. El tema es que la noción de predicción ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y la ciencia en gran medida tiene este carácter como de conocimiento legítimo, como este conocimiento que da autoridad, porque ayuda, digamos, a prever, ayuda a predecir. Y cuando se cumplen las predicciones, aumenta, digamos, la credibilidad, ¿no? Pero para eso siempre se requiere encontrar patrones que nos den una regularidad. Entonces, la idea de predicción y regularidad sí ven que están bastante relacionadas, ¿no? A su vez también está bastante relacionado el tema de la información que vamos a usar para predecir, eh, porque no vamos a lograr hacer las mismas predicciones si tenemos diferente tipo de información. Entonces aquí el tema de qué información, qué datos es lo que va a condicionar el tipo de predicciones que vamos a hacer, su grado de certidumbre, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es fundamental el tema de datos, el tema de información, el tema de las mediciones. Pero las predicciones científicas, a diferencia de, digamos, de las profecías hechas por los religiosos, las predicciones científicas siempre hay que verlas como falibles. Es decir, la ciencia nunca va a prometer. Predecir es una cosa y prometer es otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, pues muchos periodistas criticaban a López-Gatell porque pareciera que López-Gatell había hecho la promesa de que la pandemia se iba a acabar en X tiempo, ¿no? Cuando en realidad, pues él simplemente estaba hablando como un científico cualquiera, como un científico normal, en el sentido de que se hacen predicciones considerando ciertos supuestos, ciertas condiciones ideales, y si, solo si se reúnen estas condiciones, puede ocurrir X o Y cosa, ¿no? Por eso el tema de la predicción es importante ahí vincularlo, como lo hemos hecho a lo largo de este curso, con el tema de las idealizaciones y con el tema de los modelos, porque las predicciones no surgen de la nada. Las predicciones no son promesas, eso creo que hay que enfatizarlo. Son, digamos, inferencias que se hacen a partir de una información, que se hacen a partir de marcos teóricos, que se hacen a partir de supuestos y también a partir de ciertas técnicas. Y cada una de estas cosas, mientras vaya cambiando, nos va a llevar a diferentes predicciones. Entonces aquí para tener también esa idea de que la predicción no es algo o sea, de que no siempre vamos a llegar a las mismas predicciones. Depende mucho las técnicas que vayamos a usar, depende mucho incluso hasta los supuestos de tipo más
técnico a nivel, por ejemplo, econométrico, si se van a usar ciertas técnicas de regresión en vez de otras, etcétera. Y también el tipo de información. Esas cosas son importantísimas para poder hacer este adelanto de hechos. Bueno, entonces, en la actualidad es muy importante hablar de la predicción, del carácter predictivo de las teorías, de los modelos, etcétera, porque nos va a ayudar a generar políticas públicas que nos permiten, al menos, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del gobierno, va a permitir al gobierno tener cierto tipo de control sobre la economía, va a permitir al gobierno diseñar intervenciones para poder llevar la situación económica a un lugar que ellos estén planeando, ¿no? Y para eso se necesitan datos, ¿no? Entonces, no es casual que justo cuando el estado de bienestar va creciendo durante el siglo XX, cuando se vuelve cada vez más importante la intervención pública, ¿no? Porque digamos el capitalismo en 1929 entra en una severa crisis, ese capitalismo que Karl Polanyi describe a partir de la gran transformación, de este gran libro de 1949, me parece, o 47. Bueno, Karl Polanyi es un teórico importantísimo que vale mucho la pena leer. En ese libro él habla sobre cómo el capitalismo liberal de libre mercado entró en una crisis severa, durísima, y que en gran medida la crisis de 1929 hizo que hubieran reacciones de la sociedad de defensa ante el mercado y dentro de estas defensas o reacciones de la sociedad para protegerse de la depredación del mercado, de lo que implicaba convertirlos a ellos en mercancías, etcétera, fue empujar hacia la formación de estados de bienestar. Y con esos estados de bienestar tener garantía de que, digamos, como personas, pues no iban a terminar depredados y vendidos en el mercado, ¿no? Sujetos a las leyes de cualquier mercancía, sino que más bien iban a tener derechos. Entonces, el Estado en esos momentos crece y va creciendo y va creciendo y va, digamos, desarrollando planes. No es casual que también, digamos, en la Unión Soviética, cuando crece, digamos, el Estado y se forman los famosos planes quinquenales de política económica, se va, digamos, aumentando estas técnicas y se va refinando las técnicas de la matematización también en la Unión Soviética. O sea, no es nada más una tendencia en los Estados Unidos, no es nada más una tendencia en Europa, sino también en la Unión Soviética. Y la matematización va de la mano a su vez de un uso cada vez más intensivo de la estadística. La ciencia estadística como una disciplina que va a permitir a los grandes gobernantes pues poder tener información fidedigna, etcétera, para poder diseñar estas intervenciones, ¿no? Entonces ese es el trasfondo también, decirlo, ¿no? Crece mucho la matematización en estos años porque funciona o cumple funciones públicas, ¿no? Por eso, durante las administraciones, ¿no? De los estados de bienestar en Estados Unidos, etcétera, se promovió bastante también el uso de la matemática en la economía, porque interesa, digamos, lidiar con cantidades. La economía es una ciencia que todo el tiempo está lidiando con cantidades. Cuando un economista no habla de cantidades, se ve muy raro, más bien como que usualmente los economistas hablan de tasas de interés, tasas de inflación, desempleo, tasas de crecimiento, nivel de desempleo, pobreza absoluta, pobreza relativa. Es decir, los economistas todo el tiempo hablan de cantidades y se necesita medir, pero lo hacen porque les interesa, además de entender fenómenos, etcétera, diseñar predicciones para asesorar a los gobernantes y ya los gobernantes puedan tomar decisiones. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Para saber, digamos, cómo intervenir y cómo evaluar ciertas intervenciones, ¿no? Pero existen problemas filosóficos. O sea, la predicción no es algo tan simple, no es algo de que de pronto uno se lee un manual, empieza a leerse un manual o se lee, digamos, un libro clásico
y venga, ya puedo hacer predicciones del mundo. O sea, no, no es tan sencillo, ¿no? Hay que hacer modelos. Y como dijimos, la práctica de la modelización se parece mucho a una práctica de buen oficio, una práctica artesanal. El que hace modelos y buenos modelos solo puede aprender a hacerlos haciéndolos. No hay como algo así como una receta infalible o un libro que te va a garantizar llegar a buen puerto para hacer un modelo. Uno tiene que hacerlos, porque los modelos, como dijimos, se pueden entender como artefactos epistemológicos, ¿no? Y en esa medida, siguiendo a Mary Morgan y a Tarja Mutila, involucran un saber tácito que no se puede fácilmente, digamos, poner en palabras. Hay gente que tiene habilidad para hacer modelos y gente que no tiene habilidad para hacer modelos. Entonces también hay esa situación. Pero los modelos pues son instrumentos que son adaptables y que pueden servir para diferentes objetivos, tienen diferentes funciones, están constreñidos por sus propios componentes internos, porque dijimos, ¿no? Un modelo está compuesto por supuestos, información, supuestos teóricos, marcos teóricos, metodológicos, etcétera, y reglas de manipulación, que va en cierto sentido a decirnos cómo podemos manipular el modelo y desde ahí qué podemos y qué no podemos hacer con el modelo. Pero dentro de los temas que constriñen, digamos, el uso de los modelos, tiene que ver con sus supuestos ontológicos. Y de esto raramente hablan los economistas, ¿no? Pero tiene que ver con, por ejemplo, como dice Marcel, como dice el autor Graue, me parece que se llama Graue el autor. Hasta que estoy pensando se parece al rector, pero bueno, no, bueno el autor que vimos, eh, pues hablas acerca de problemas en torno al carácter determinista del mundo o estocástico. Pero digamos, lo podemos formular en términos sobre certidumbre o incertidumbre y riesgo, ¿no? Un poco pensando en estas categorías de Frank Knight, que Frank Knight es un economista de finales del siglo XIX, principios del XX, que habla de estos términos, ¿no? O sea, el punto es que, digamos, si nosotros sabemos exactamente lo que va a ocurrir, porque sabemos que en el mundo hay una regularidad, eh, por decirlo así, que se cumple de manera férrea y que no existen sorpresas en el mundo y que no existen tampoco grados de probabilidad. En esas condiciones hablamos de un mundo totalmente determinista. Y un mundo determinista es fácilmente predecible. Es decir, podemos nosotros hacer inferencias de lo que va a ocurrir, ¿no? Un poco como poniendo un ejemplo. La astronomía, pues en gran medida, sobre todo newtoniana, era una astronomía determinista, porque sabía todas las determinaciones que ocurren, digamos, en los fenómenos celestes, y en cierto sentido era una ciencia que logró ser muy exacta, que pueden predecir el grado, digamos, con grado de exactitud muy grande. En qué momento va a ocurrir ¿cómo se llama? Va a ocurrir un eclipse solar, o en qué momento puede ocurrir un eclipse lunar, o en qué momento va a pasar el cometa Halley, ¿no? Y bueno, está ese famoso ejemplo de este astrónomo, no recuerdo bien su nombre, creo que era, bueno, era un astrónomo de los años del siglo XVII o XVIII, que él pues logró predecir exactamente cuándo iba a ocurrir el cometa Halley, y en efecto ocurrió, y en ese momento se le dio mucha importancia a este autor, porque justamente él estaba haciendo, por decirlo así, un tipo de inferencia a partir de información que tenía y a partir de una formalización matemática. No sé si han escuchado hablar del famoso demonio de Laplace, que habla acerca de básicamente del carácter de la información,
de que muchos fenómenos que conocemos en la actualidad son fenómenos que nos parecen en apariencia, según él, impredecibles, que son fenómenos que no podemos prever porque no tenemos la información, pero en el caso de Laplace la idea es que al final la ciencia va a lograr un grado muy alto de predicción porque toda esa información se puede develar, toda esa información se puede conocer. Y al final la idea es que las causas, porque todo tiene causas en Laplace, absolutamente todo, y si conocemos las causas, entonces vamos a conocer los efectos. Y si conocemos causa-efecto, de manera, digamos, muy fuerte, podemos decir lo que va a pasar, ¿no? A ver, estoy tratando también de controlar el tiempo para tratar de avanzar porque son varios temas. Pero bueno, el tema es que hay esta discusión sobre el carácter determinista del mundo y digamos, siguiendo a autores como Tony Lawson, cuando se habla de determinismos, hablamos de sistemas cerrados, es decir, sistemas que tienen variables constantes y que sabemos qué variables, o sea, qué variables hay, sabemos cuáles son variables y cuáles son constantes y son sistemas cerrados y en esa medida podemos hacer inferencias acerca de todas las posibilidades de desarrollo de ese sistema. Entonces, en ese sentido se habla de sistemas deterministas, pero el carácter estocástico entra cuando no sabemos exactamente el grado de probabilidad con el cual se va a cumplir una variable, pero también a su vez hay información imprevista o información oculta que está, digamos, en el entorno y que esta información, pues, en gran medida va a generar, pues, una situación impredecible, etcétera, ¿no? Un ejemplo de este carácter de incertidumbre que muestra el carácter abierto de la economía y de la sociedad es justamente el tema de la pandemia, porque era un fenómeno que prácticamente nadie había previsto que iba a ocurrir con ese grado de exactitud. Ya habían, digamos, algunos antecedentes. Hay literatura en la actualidad que trabaja lo que se conoce como una salud o ecosalud, que hablaban de los peligros que involucraba ya, digamos, el desarrollo de la agroindustria, que ponía al ser humano también en peligro porque aumentaba la interacción entre los animales y los seres humanos, etcétera, y estaban pasándose las enfermedades, ¿no? Entre animales, seres humanos, etcétera. Ya más o menos habían dicho que habían escenarios de peligro, pero obviamente no se decía que iba a ocurrir una pandemia como esta, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la incertidumbre tiene que ver con sorpresas que hay en el mundo, como así lo define Frank Knight, eh, cosas que son imprevistas, ¿no? Y entonces eso habla del carácter abierto, ¿no? Abierto del sistema. Un poco si queremos ponernos todavía más filosóficos, podemos hablar del carácter materialista. ¿Qué tipo de noción de materialismo estamos asumiendo cuando abordamos problemas económicos, ¿no? Y ahí podemos enlazar con discusiones acerca del famoso atomismo o el famoso holismo, ¿no? Pero bueno, aquí hay esa cuestión. Ya mencioné que el objetivo de una ciencia exacta, como es el caso de la física, la astronomía, es lograr predicciones exactas, ¿no? Y la economía, digamos, ortodoxa, tradicional, buscaba tener ese grado de certeza, ese grado de exactitud en las explicaciones, ¿no? Perdón, en sus inferencias. Pero como hemos visto, en particular, recuerden el texto de Bruce Caldwell, cuando él hace la crítica a Milton Friedman, predecir no es explicar, ¿no? Uno puede tener explicaciones, pero no puede predecir. Es decir, uno puede ver, por ejemplo, un volcanólogo. El volcanólogo no te va a predecir cuándo el Popocatépetl va a explotar. Te puede decir que está aumentando la actividad, te puede decir que hay riesgos de que puede explicar, de que puede explotar, etcétera, y puede sugerir acordonar el área, generar cierto tipo de protocolo de seguridad en caso de que explote, digamos, el volcán, pero no te puede decir así como sí lo hizo en su momento los astrónomos, ¿no? Y lo siguen haciendo, ¿no? Cuándo va a ocurrir un eclipse o cuándo va a ocurrir el avistamiento del cometa Halley. A ese grado de exactitud
no se puede predecir la predicción de la erupción de un volcán. Tampoco se puede predecir a ese grado de exactitud la ocurrencia de un huracán. Tampoco, bueno, los que se dedican a las ciencias de la atmósfera pueden decir, estamos en temporada de huracanes, pero no te pueden decir, tal día, en tal momento va a haber tal huracán y la trayectoria del huracán va a ser así. Eso no puede pasar, ¿no? Porque son fenómenos súper complejos, con información oculta, fenómenos estocásticos, fenómenos con muchísimas incertidumbre, pero eso no nos vuelve pues gente que no pueda, digamos, servir para nada, ¿no? Entonces la economía es algo parecido. Se parece más, como dirían la London School of Economics, ¿no? Más a una ciencia como las ciencias de la atmósfera que a una mecánica clásica como a la Newton, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya la noción de predicción tendrá que ir modificándose, tendrá que ir cambiando, etcétera. De tal manera que lo que predigan los economistas, pues no debería de verse como algo tan exacto porque no puede haber ese grado de certeza, ¿no? Un ejemplo podría ser ahora que se está discutiendo en el Congreso de México el paquete económico de 2022, un ejemplo de cómo estas cosas entran en los debates, tiene que ver con que el diseño del plan de, digamos, de ingresos y de egresos se basa en supuestos. Y dentro de los supuestos está que la economía va a tener un crecimiento de 6% durante este año. Se basa en el supuesto de que el barril de petróleo se va a estar vendiendo $50. Se basa también un poco en el supuesto de que el tipo de cambio se va a mantener estable con alrededor de $20 por 20 pesos por dólar. Se basa en el supuesto que la inflación va a ser aproximadamente, si no mal recuerdo, alrededor de 4%, entre 4 y 5%, etcétera. Y desde ahí, con esos supuestos a los cuales se llega con modelos econométricos, no es que nada más se los inventan, o sea, hay equipos de economistas trabajando muchísimo tiempo con datos, haciendo regresiones, usando equipo de cómputo, etcétera, para llegar a este tipo de modelos y desde ahí hacer predicciones. Eso, digamos, al final se traduce en política pública para saber cuánto ingreso va a entrar y qué es lo que se puede gastar, cómo, con qué y qué efectos se espera lograr con esos gastos, ¿no? Entonces, la discusión que luego suele haber entre economistas es sobre si esos supuestos son o no, digamos, optimistas, ¿no? Que un poco esa es la gran crítica que hacen ciertos economistas al plan, al paquete económico, como diciendo no va a haber tanto crecimiento, la tasa de inflación va a ser mayor, va a haber más inestabilidad del tipo de cambio, etcétera. Entonces suelen haber esos debates y ya, digamos, se presentan unos datos contra otros datos, se presentan unos modelos contra otros modelos, unos supuestos contra otros supuestos, y de ahí se llegan a diferentes predicciones. Entonces, para decir que en gran medida las discusiones que se dan entre economistas acerca de política pública es discusiones o confrontaciones en torno a diferentes predicciones que se hacen con diferentes supuestos, criterios, métodos, técnicas y también preferencias político-ideológicas, ¿no? Entonces, digamos esto para decir que muchas veces el problema de la subdeterminación empírica de las teorías por la evidencia es un tema que también está presente, porque cuando ocurre el hecho de que una predicción falla o no se logra como tal y como se dijo, digamos exactamente qué parte del modelo estaba mal, qué supuesto, qué información, qué marco teórico, qué técnica, qué método, digamos, como todo está relacionado con todo, se vuelve muy complejo saber exactamente en dónde se falla. Y eso hace que en gran medida el trabajo de revisar y de ajustar, de calibrar, como suelen decirlo los economistas, tenga este carácter que Pierre Duhem le llama del buen sentido, ¿no? Que más bien sigue cierto tipo de conocimiento tácito
más de tipo artesanal, reitero. A mí me gusta mucho resaltar este carácter artesanal de la práctica científica, porque más bien son cosas que se aprenden en la práctica. No es que uno va a leer un texto y que el texto te va a decir, si el modelo falló, tienes que hacer X o Y o Z y seguir una serie de pasos algorítmicos. No, más bien se tiene que seguir una serie de razonamiento heurístico, ¿no? Por esa razón, pues, Feyerabend, Lakatos y otros le daban tanta importancia al razonamiento heurístico, ¿no? Como un tipo de razonamiento que es falible, pero que puede resolver problemas, pero es falible. O sea, no va a garantizar resolución de problemas, pero pueden ser útiles para resolver. Siempre con un margen de error, ¿no? Y a ese margen de error se le pueden llamar sesgos, ¿no? Pero bueno, hay ese tema. En las predicciones, cuando fallan, siempre meten a los economistas y a todo científico en problemas en el sentido de identificar en dónde se falló, qué supuesto, qué teoría, etcétera, ¿no? Y se vuelve un tema complejo porque muchas veces se mezcla con cierto tipo de preferencias ideológicas, ¿no? Por ejemplo, yo antes, digamos, de tomar así en serio la filosofía, etcétera, yo buscaba cualquier ejemplo que hubiera para criticar la economía neoclásica, y para mí un gran ejemplo era la crisis de 2007-2008, porque era el gran ejemplo de que había fallado, digamos, el modelo neoclásico o los modelos ortodoxos, porque no habían visto la crisis, ¿no? Pero digamos, ese tipo de críticas, pues hay que tomarlas también con pincitas, porque no queda claro exactamente, primero, por qué hay que responsabilizar a los economistas de eso, uno, porque no se dice lo mismo respecto a los sismos. Por ejemplo, el sismo de 2017, que generó muchos problemas en la Ciudad de México, pues es algo que tampoco los sismólogos pudieron ver, ¿no? Y a poco por eso estamos diciendo que los sismólogos no sirven para nada, ¿no? Entonces, me parece que lo mismo hay que tener, digamos, cuidado con los economistas de todas las corrientes, ¿eh? O sea, igual pueden haber economistas que no nos gusta su marco teórico, su perfil, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer críticas, digamos, ya muy injustas, como culpabilizar a todos los economistas de la vertiente dominante, etcétera, por no ver la crisis, ¿no? Creo que ahí hay que, en ese aspecto, llamar a una mayor prudencia, ¿no? Filosófica, ¿no? Entonces, por eso la filosofía ayuda bastante, porque al menos a gente como a mí, pues nos ayudó a mesurar más nuestras posiciones, ¿no? Y lo mismo puede decirse respecto a ciertas cuestiones que han ocurrido respecto a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica muy simplista que básicamente dice, ¿no? Que cayó el muro de Berlín, por lo tanto, eso demuestra que la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética demuestra que el marxismo ya no sirve. O sea, también hay que tomar eso con pincitas, porque si uno lee Capital con cuidado de Marx, la obra cumbre de este autor, pues él nunca dijo cómo iba a ser el socialismo, nunca se atrevió a decir que el socialismo tiene que tener las características estalinistas que tuvo la Unión Soviética, y en ese sentido sería totalmente absurdo culpabilizar a Marx y a su obra de la caída del muro de Berlín, ¿no? O de las desviaciones dictatoriales del comunismo que pasó del siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, en ese aspecto también lo mismo, ¿no? Hay que tomar con pinzas, por eso el tema del buen sentido y el tema de la mesura filosófica, ¿no? Eh, ya mencioné el tema de las predicciones que muchas veces pueden estar sesgadas, pues pueden estar sesgadas por el marco teórico, por la ideología. Eh, digamos, en la literatura contemporánea sobre behavioral economics también se está integrando temas relacionados a los sesgos cognitivos, que muchas veces uno puede hacer predicciones, pero ya sesgado a nivel cognitivo y no darse cuenta, ¿no? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, por un sesgo que ocurre bastante, que es el sesgo de la confirmación, donde mucha gente, y esto es un fenómeno que se ha demostrado que existe, mucha gente desarrolla ceguera cognitiva. Ceguera, digamos, ese es el término. Desarrolla ceguera cognitiva porque básicamente no ve aquella información o aquellos datos
que van en contra de sus predicciones o en contra de su propia teoría o en contra de sus propias preferencias. Simplemente ven la información que hay en el mundo, los datos, los hechos, etcétera, que confirman sus prejuicios. Y eso ocurre bastante en la ciencia y en particular en la economía ocurre bastante, ¿no? Pienso yo en los economistas más ideologizados, que lo único que se van a dedicar es a buscar casos que van a confirmar su teoría. Y digamos eso pues tampoco es muy epistémicamente responsable, ¿no? Hay que desarrollar pues, una visión más amplia, ser consciente de nuestros propios sesgos. Por ejemplo, yo mismo, que digamos, pues, no me gusta la economía ortodoxa, etcétera, digamos, uno a veces puede tener este sesgo de buscar los ejemplos nada más para criticarlos, ¿no? Pero no es el caso que así deba de ser, ¿no? Más bien, digamos, hay que desarrollar también esa fineza intelectual, etcétera, para saber en dónde se funciona, en dónde esos marcos teóricos sí funcionan y en dónde no. Y desde ahí, digamos, ver, ¿no? Y lo mismo con otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho este autor Simon, pero yo creo que Simon pues, no tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces no hay que buscar nada más la información o los casos que confirman que lo que dice Simon está bien. Pero también encontrar los casos donde se confirma que está mal y desde ahí tratar de generar, digamos, una crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que hay que hacer lo mismo con todos los autores, con Marx, con Adam Smith, con Robert Lucas, con Simon, con la teoría de juegos, etcétera, ¿no? No buscar nada más los casos que nos convienen, digamos, para fines de decir este modelo es el mejor y ya. O sea, creo que en ese aspecto el trabajo filosófico pasa por ese tipo de planteamientos, ¿no? Para poner las cosas en su justa dimensión. Eh, y bueno, dentro de las discusiones que suelen haber en toda esta literatura, pues está la discusión sobre cuál es la diferencia entre predecir, entre pronosticar y la prospectiva, ¿no? En el texto de Marcel Baumans, no, perdón, en el otro texto, en el texto anterior, Grangier, creo que es el autor, no Graue, es Grangier. El autor dice de que la predicción sería como más, lo formula de esa forma, ¿no? Lawson lo formula de otra manera, ¿no? Pero bueno, aquí digamos nada más para ejemplificar. Él dice que la predicción sería algo más teórico, algo que ocurre en condiciones ideales, ¿no? Y pronosticar ya sería algo más específico, algo más relacionado a, digamos, una situación concreta, ¿no? Dice, por ejemplo, predecir sería un ejemplo de predecir para él, sería decir que una empresa si sube el precio de una mercancía, lo que se espera es que va a vender menos, ¿no? Porque la mercancía se va a volver más cara y los consumidores, como van a tener, digamos, cierta restricción presupuestaria, van a poder pagar menos por una mercancía que va a subir su precio. Entonces, esa es la predicción. No siempre se va a cumplir, ¿no? Pero al menos en condiciones ideales, como se asumen los modelos de oferta y demanda, se cree que esa es la predicción, ¿no? Entonces, digamos, esa predicción a su vez se basa en una regularidad que adquiere el estatus de hecho estilizado, ¿no? Que también eso es importante. La noción de hecho estilizado, los economistas la usan bastante como supuestos, pero son supuestos ideales, que lo que hacen es simplificar. Y entonces toman como hecho estilizado que cada vez que subamos el precio de una mercancía, va a disminuir su demanda. Digamos, eso es un ejemplo de un hecho estilizado, pero también en este autor lo plantea como un ejemplo de predicción. Pronosticar para este autor sería decir, el siguiente año México va a crecer a 6%, ¿no? Esa predicción puede ocurrir bajo ciertos supuestos, ciertas condiciones, pero digamos ahí ya se está haciendo ese énfasis en un comportamiento futuro de algo que se va que puede ocurrir, pero que involucra ya más complicaciones, más complejidades. Entonces, para este autor, el pronóstico es más complejo que la predicción, ¿no? Digamos, él lo formula de esa manera. Eh,
Tony Lawson lo formula de una forma diferente. Tony Lawson dice, la predicción es cuando nosotros decimos que va a ocurrir un fenómeno en tal lugar, en tal momento, ¿no? Y con grado de exactitud así fuerte, ¿no? En cambio, el pronóstico involucra simplemente un adelanto de hechos que pueden ocurrir con grados de probabilidad y que pueden o no pueden pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, él está pensando en la noción de forecast, de los, o forecasting, de los, del clima, donde las predicciones del clima van variando en función del tiempo y en función, digamos, de las condiciones cambiantes, pero siempre están cambiando. Entonces, me parece que en las ciencias atmosféricas, en la London School of Economics se debate bastante sobre ello, etcétera. Tenía que ver con el tema de que mientras el fenómeno sea de corto plazo, digamos, el, el, iba a decir the forecast, el pronóstico, puede ocurrir con mayor grado de certidumbre, pero conforme va pasando el tiempo, digamos, ya la predicción se va volviendo menos confiable, porque pueden ocurrir muchos cambios, ¿no? Muchas variables, etcétera. Entonces, por ejemplo, si decimos hoy lloverá, es algo más probable, suponiendo, ¿no? Que estamos trabajando con modelos atmosféricos que tienen información y está pasando un huracán, etcétera. Podemos decir, bueno, va a ocurrir una lluvia en la Ciudad de México en tal momento, ¿no? Pero digamos, si decimos en 10 días va a llover, esa predicción es más compleja, digamos, de sostener, ¿no? Porque el grado de certidumbre es menor, el grado de probabilidad es menor, porque hay más probabilidad de que haya cambios y de que surjan nuevas variables no consideradas antes, ¿no? Entonces, mientras más de largo plazo estemos hablando, el pronóstico es más difícil de lograr, ¿no? Entonces, Lawson piensa en esos términos, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que entre predecir y pronosticar hay un debate y no es nada más de que, sí, vamos a hacer la predicción del futuro y ya. Qué es predecir? Hablar del futuro. Nada más eso, ¿no? Al menos en términos filosóficos, sí involucra una reflexión cuidadosa de los términos, ¿no? Y la prospectiva se usa mucho en ciencia política. Los que hacemos análisis político nos interesa muchas veces también cómo identificar los escenarios posibles, ¿no? Los escenarios que pueden ocurrir, digamos, en el futuro, etcétera, considerando ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Afganistán. Los politólogos lo que dirían como predicciones es que más bien, si se mantiene las condiciones actuales, pues más bien, por ejemplo, los talibán pueden consolidar su poder en las condiciones en las cuales Estados Unidos ya se fue, donde además el prestigio de Estados Unidos está por los suelos a nivel internacional, no tienen tanto respaldo como antes, al interior de la sociedad afgana no hay grandes movimientos en contra de los talibanes, a su vez la resistencia está muy focalizada en algunos sectores, ¿no? Específicos. A su vez, los talibanes han hecho mucho trabajo de base y han ido ganándose pueblos y aldeas enteras, etcétera, porque una cosa es Kabul y otra cosa son pueblos, etcétera. Y bueno, en esas condiciones es muy probable que Estados Unidos no vuelva a intervenir durante un largo tiempo y a su vez los afganos, como están haciendo bueno, los talibanes están haciendo una política internacional de acercamiento a Rusia, a China, etcétera, lo que se prevé, la perspectiva, es que vamos a tener un régimen talibán consolidado, pero posteriormente puede haber luego ciertas manifestaciones y ya dependerá de qué tanto en particular las presiones que ejercen las mujeres sean tan duras como para obligar que los talibanes puedan, digamos, ceder, ¿no? Y a su vez, si estos ceden, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder? Pero, digamos, la perspectiva es que van a estar, al menos a corto plazo, bien consolidados, ¿no? Digamos, ese es el tipo de
prospectiva que suele haber o que suelen hacer los politólogos, ¿no? La gente que hace análisis político, etcétera, más o menos piensa en esos términos. Fidel Castro era muy bueno para hacer este tipo de análisis, ¿no? Él, por ejemplo, decía, el día que, eh, que en Estados Unidos nos gobierne, digamos, un presidente afroamericano, y en, ¿cómo se llama? En el Vaticano haya un padre, un papa de origen latinoamericano, y en América Latina tantos gobiernos, etcétera, sean progresistas, ese día Washington va a venir a vernos. Y en efecto pasó. Entonces, digamos, ese es el tipo de análisis de perspectiva, ¿no? También se trabaja con ciertos supuestos, pero no sé si se dan cuenta que son otro tipo de supuestos, ¿no? O sea, como más vinculados, o sea, no formalizados, pero sí que permiten prever cosas que pueden pasar en el mundo, ¿no? Y esto de desarrollo de las perspectivas lo usan mucho los asesores políticos. Eh, y finalmente, dentro de las discusiones sobre la predicción, está el tema de qué tanto necesitamos conocer mecanismos o relaciones causa-efecto que operan en el mundo para poder hacer buenas predicciones. El problema es relevante, sobre todo si nosotros tomamos en cuenta pues, la crítica de Friedman y la defensa que él hizo de los supuestos como sí, donde básicamente la idea de los supuestos como sí nos lleva a defender la noción de que no necesariamente necesitamos una idea de mecanismo causal, etcétera, para poder hacer predicciones. Por ejemplo, el modelo de competencia perfecta es un modelo que se puede usar para hacer predicciones sobre cómo se va a comportar ciertas empresas, pero no necesariamente nos revela un mecanismo. O sí, o no sabemos, pero digamos hay un debate ahí sobre esa situación. Bueno, ya hablé sobre las diferencias de corto y largo plazo. Eh, Más o menos creo que voy bien de tiempo. Y me interesó vincular esta discusión sobre predicción con medición, porque al menos ya ahorita en lo que hemos estado tratando, hasta ahorita hemos visto que hacer buenas predicciones depende también de la información que tengamos. Y esa información depende a su vez de la medición, de los datos, de las estadísticas. Y la medición para los economistas es fundamental. Eso es algo que básicamente sin medición no podría haber, pues, digamos, práctica de economistas, ¿no? La medición, pues, es una práctica científica. Sobre todo adquirió una gran importancia desde la revolución científica de la modernidad del siglo XVI, con Galileo. La idea de medir la caída de los cuerpos, medir la velocidad con la que se mueven las partículas, medir el tiempo, medir el espacio, medir lo que sea, para poder generar cierto tipo de confianza, ¿no? De certidumbre, porque la ciencia, como lo dice Dewey, es una actividad, es una práctica que busca volver, eh, digamos, que nuestras intuiciones sean más certeras respecto al mundo, que el mundo está lleno de incertidumbres, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos en Dewey actividades científicas, marcos teóricos, científicos, etcétera, lo que estamos haciendo es volver manejable el mundo, que es un mundo lleno de incertidumbre. Lo volvemos un poquito más certero y eso nos permite planificar por medio de la inteligencia, ¿no? La inteligencia hay que verla como la capacidad que tenemos para resolver problemas. Y para poder resolver problemas necesitamos dimensionarlos, necesitamos situarlos, necesitamos saber qué tan grandes son, en dónde están, cómo se mueve a lo largo del tiempo y más o menos saber qué tan apremiantes son. Por eso el tema de la medición se vuelve importantísimo para los gobernantes, para los economistas, para los empresarios, para los sindicatos, para
las familias, saber cuántos pobres hay. Las discusiones en torno a la pobreza en México se vuelven súper relevantes, no solo por la cuestión ideológica, sino también por saber, digamos, el impacto que ha generado la pandemia, ¿no? Digamos, aquí no es cuestión de entrar al debate sobre la gestión del gobierno, etcétera. Simplemente aquí la cuestión que me interesa resaltar, porque se relaciona con el curso, tiene que ver con que la pandemia genera una serie de efectos y condiciones que en este caso generan pobreza, aumentan la pobreza, y hay sectores, digamos, que se empobrecen, sectores de clase media que cierran sus empresas, sectores de la población que se vuelven más pobres, y digamos en esas condiciones donde además el gobierno tiene recursos limitados, etcétera, pues tiene que intervenir, ¿no? Entonces, medir se vuelve crucial para saber en dónde medir, en dónde digamos, intervenir y cómo. Es decir, cuántos recursos tiene el gobierno involucra una medición. Cuántos, y también una predicción, porque involucra tener como estimados de la pandemia, etcétera, ¿no? Y a su vez también el impacto. ¿Qué impacto va a tener la pandemia? Por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas y a su vez en los sectores, las familias más pobres, ¿no? Y de ahí pues tomar decisiones, ¿no? Entonces la medición es condición sine qua non, se puede, digamos, hacer el ejercicio mismo de gobernar, ¿no? Sobre todo en estas sociedades tan grandes y tan complejas, ¿no? Como son estas sociedades contemporáneas. Medir involucra observar. Para ello necesitamos, además de ver, en el sentido literal de ver, necesitamos criterios, criterios que nos digan qué ver, ver qué y ver cómo. No sé si recuerdan el texto de Hanson, donde habla de la carga teórica de la observación, etcétera. La observación nunca es tampoco algo transparente, nunca es algo que nada más se nos presenta como lo dado, sino que más bien involucra una construcción del, digamos, marcos teóricos, categoriales que nosotros tenemos, que a su vez tienen que interactuar con lo que hay en la realidad, lo que hay en el mundo, con lo real, y en ese proceso se va generando una apreciación de lo que ocurre y se va, digamos, planteando ciertas mediciones, ¿no? Ciertos datos. Pero ¿qué es lo que se mide? Es ahí donde también entra la teoría. ¿Qué se mide? ¿Qué nos interesa resaltar? ¿Qué nos interesa dejar de lado? ¿Qué dato nos interesa retener para el análisis económico? Digamos, ahí el tema de la medición necesariamente está pues plagado de discusiones sobre qué criterios vamos a usar, y eso pasa, por ejemplo, sobre la medición de la pobreza, pasa por explicar qué entendemos por pobreza, ¿no? Muchos economistas están en esa discusión sobre cómo medir la pobreza, y de ahí, digamos, autores como Daniel Kahneman, etcétera, tratan de vincular el tema de la pobreza con felicidad, ¿no? Eh, ¿Qué elementos hacen que una población, que una persona, digamos, tenga una vida feliz, ¿no? Y eso, digamos, es un tema complejo que, que está, digamos, tratando de integrarse para generar nuevos índices, ¿no? Amartya Sen es uno de los principales teóricos de la pobreza y a su vez también Premio Nobel de Economía. Es un autor imprescindible. Lamentablemente se lee muy poco en las escuelas de economía, pero para mí es un autor imprescindible. Y lo vamos a ver en este curso también. Él habla de la pobreza como la falta de capacidades para poder ejercer la libertad en un sentido de ser capaz de hacer cosas, ¿no? Y entonces la pobreza ahí, digamos, tiene una conceptualización en Amartya Sen que involucra una serie de elementos básicos que se tienen que resolver para que la gente pueda ejercer su libertad, ¿no? Digamos, Amartya Sen entiende diferente la libertad que Friedman.
digamos, filosóficamente hablando, se puede decir que una forma negativa, ¿no? Se le llama así, de negatividad, para entender la libertad, es lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Básicamente, la libertad de elegir es una noción negativa de la libertad, porque se dice dentro de estas opciones que puedes elegir, ¿no? En cambio, una libertad en un sentido positivo, que sería la perspectiva de Amartya Sen, y esa es una perspectiva que también está en Hegel y que también está en Marx, tiene que ver con la capacidad de hacer cosas, ¿no? Una persona que no pueda leer es una persona en esta sociedad con menos capacidad de ejercer su libertad porque no va a poder acceder, digamos, a ciertas cosas, ¿no? Entonces, para darle más libertad necesitamos darle más capacidades. Y las capacidades involucran una serie de condicionamientos materiales, etcétera, y de ahí, pues, ciertas conceptualizaciones sobre la pobreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo rápido, ¿no? De economistas aquí en México. Eh, un economista muy especializado en el tema de la pobreza, que en gran medida estuvo muy vinculado con gobiernos anteriores al de la Cuarta T, es Santiago Levy, ¿no? Y digamos, él tenía una forma de medir la pobreza y en sus perspectivas la pobreza era cerca de 40%, ¿no? De la población. Una pobreza, sobre todo como vinculada con una serie de criterios, ¿no? El Banco Mundial, etcétera, ¿no? Y otro autor que se llama Julio, ay, se me fue su nombre, Volvinich, es un autor de el Colmex, él tiene otra forma de medir la pobreza, poco, bueno, él es crítico de Amartya Sen, pero desde el punto de vista retoma elementos de él. Eh, Tiene esta noción de pobreza más en el sentido de Amartya Sen, tiene sus criterios de medición, técnicas, etcétera. Él decía que los pobres no eran 40, sino más bien cerca del 60%. Y si se agregaban variables de bienestar, etcétera, eran 80%, o sea, más, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay discusiones en torno a ese asunto, ¿no? El tema del PIB cambia cuando nosotros ponemos, digamos, unos criterios en vez de otros criterios. Entonces ahí lo medido cambia, ¿no? Bajo unas mediciones, China, digamos, supera a Estados Unidos y bajo otras mediciones todavía no lo supera. Entonces ahí hay ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, lo medido, digamos, muchas veces no es obvio, no queda muy claro exactamente qué es lo que se está midiendo. Y, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? Nada más para ponerles un ejemplo. ¿Cómo medimos la inflación en México? El Banco Central lo que hace es definir una canasta básica de bienes de consumo y esa canasta básica está compuesta por una cantidad, digamos, de mercancías y de servicios, etcétera, que tienen ciertos precios. Y entonces lo que hace el Banco de México es darle seguimiento a esos precios y bueno, forma el llamado índice índice nacional de la canasta del consumidor y generan un promedio a partir de esa canasta básica, generan un promedio y posteriormente van dándole seguimiento a ese promedio. Cuando tenemos que el índice de la canasta básica aumenta, digamos, su valor, se habla de una inflación porque se habla de un incremento generalizado de precios. En cambio, cuando solo sube, digamos, el precio de la computadora, como ahora estaba yo revisando, y no suben otros precios, eso no es un fenómeno de inflación, es un fenómeno de incremento de precios de una mercancía aislada. Para que sea inflación, digamos, en economía, se tiene que hablar de un incremento generalizado de precios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo medido? Digamos, acá se mide el incremento de precios, se mide, digamos, siguiendo ciertas canastas, pero si uno pone y quita ciertas cosas en la canasta, entonces tampoco queda muy claro. O sea, digamos, eh, la medición de la inflación depende en gran medida de lo que entra y de lo que no entra en la canasta. Eh,
depende también de ciertos registros, depende también, y para los economistas en eso es muy importante, establecer ciertos criterios para unificar los precios, porque no es lo mismo hablar de precios constantes y precios corrientes, ¿no? Y para eso luego se tienen que usar técnicas, ¿no? De deflación, etcétera, ¿no? Aquí no voy a hablar de eso, pero digamos, ahí hay ese tema, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si nosotros luego queremos ver, por ejemplo, el desarrollo, ¿cómo medimos el desarrollo? ¿Cómo sabemos que un país está más desarrollado que otro? También se vuelve un tema muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos saber qué país tiene más PIB que otro, podemos saber qué país está creciendo más rápido su PIB, pero el tema del desarrollo no necesariamente involucra que los países con mayor PIB per cápita son más desarrollados. No necesariamente los países con mayor PIB son más desarrollados. Eh, ¿Cómo medimos el desarrollo? Es un tema muy complejo. eh, y bueno, ahí digamos hay diferentes maneras de abordar el asunto, ¿no? Un criterio que tiene el Banco Mundial, igual influenciado por Amartya Sen, es el llamado Índice de Desarrollo Humano, con este enfoque de capacidades de Amartya Sen, donde más bien se hace un nuevo índice que toma en cuenta, además del PIB per cápita, la esperanza de vida, para saber más o menos la salud que existe en un país, toma en cuenta el acceso al agua, toma en cuenta también eh, el nivel de educación que hay en un país, etcétera, y de ahí va construyendo ciertos índices de desarrollo humano. Y entonces eso nos lleva a situaciones, digamos, de que nos da una idea del nivel de bienestar, ¿no? Pero también ahí el tema de bienestar se vuelve complicado, ¿no? Porque tenemos países, por ejemplo, como Cuba, que tiene un índice de desarrollo humano que si lo comparamos con otros países es bastante alto, pero al mismo tiempo al interior de la isla hay bastante malestar en un sector. Entonces ahí es un tema complejo porque si bien es una isla que tiene mayor tasa, digamos, de alfabetización de las mayores en el mundo, ¿no? eh, tiene una población con mayor esperanza de vida que la mexicana, ¿no? Tiene mayor acceso a agua potable, etcétera, que la mexicana, por ejemplo. Pero si uno ve las manifestaciones que hay allá y las que hay acá, pues acá, digamos, no hay manifestaciones tan en contra del gobierno como si lo hay allá, ¿no? En la isla, ¿no? Entonces ahí eso nos mete en este tema de entonces qué es el bienestar, ¿no? Y es un tema complejo, ¿no? Que por ejemplo, en países sudamericanos, que son parte del ciclo progresista, etcétera, bueno, acá el tema es que se debate sobre el llamado buen vivir o el bien vivir, ¿no? El llamado bueno, no recuerdo, no recuerdo el término cómo se dice, pero la noción de buen vivir tiene que ver con la noción de bienestar, ¿no? ¿Qué vamos a entender por bienestar? Bueno, eso es un debate, ¿no? Y de ahí pues va a haber como diferentes maneras incluso de traducir todo esto en estadísticas y en medición. Este, por eso, ¿qué es lo que estamos midiendo? No es tan claro. Ahora, por ejemplo, últimamente ha habido en las redes sociales, quizás lo digo un poquito como en broma, pero ahora ya no tanto, pero bueno, hay una subcultura de muchachos, ¿no? Que se reivindican libertarianos y que tienen ahí una serie de youtubers, ¿no? Que ven, ¿no? Ya sea Gloria Álvarez, Milei, bueno, estos autores, ¿no? Que constantemente evocan la noción de libertad económica, ¿no? Y entonces ahí hablan del índice de libertad económica y tratan de establecer relaciones entre ese índice con desarrollo humano, ¿no? Bueno, aquí para decir eso, ¿no? Que muchas veces también la construcción de ciertos índices obedece también a ciertos criterios ideológicos para tratar de hacer ver ciertas posiciones, ¿no? Y bueno, ahí se inventan cosas, etcétera, ¿no? Y bueno, este tema de lo medido es complejo, o sea, ¿qué se está midiendo para qué? Es complejo, muchas veces lo medido se afecta por las técnicas de medición,
Eso pasa sobre todo en economía experimental. Cuando uno reproduce en condiciones controladas interacciones entre personas, ocurre un problema que se le llama de la reactividad, ¿no? Y entonces la observación, en este caso de los economistas del comportamiento, hace que la gente no se comporte de manera natural en ciertos experimentos y eso entonces afecta, digamos, los resultados que se van a obtener. Entonces ahí también entra este problema, ¿no? De lo medido, cómo se afecta por la medición, que es un fenómeno también que ocurre en mecánica cuántica. En economía también existe, en la economía experimental ocurre bastante este problema y hay formas, ¿no? De tratar de medir con eso, de lidiar con ese problema, pero el asunto es ese, que hay una idea de medir y de ahí, por ejemplo, en los experimentos, hacer inferencias luego a diferentes casos, ¿no? Bueno, voy a tratar de irme ya más rápido para terminar. Eh, la medición pues puede ser, digamos, de manera directa o indirecta. Si nosotros vemos el texto de Marcel Baumans, es un texto que va a exponer diferentes escuelas, corrientes filosóficas en torno a la medición. O sea, es todo un mundo este tema de la medición. Es un tema que además está completamente vinculado con lo que hemos visto en el curso sobre las idealizaciones, porque cuando uno está construyendo series de datos, en el fondo está construyendo modelos que en cierto sentido están simplificando, están dejando de lado, están resaltando algunos aspectos que interesa al que está midiendo hacer ver, resaltar, etcétera. Muchas veces por una cuestión también de abordaje. Se hacen, por ejemplo, encuestas. Las encuestas son preguntas muy específicas, diseñadas para resaltar ciertos temas, ocultar otros temas, etcétera. Y desde ahí, digamos, se habla de esta cuestión de la modelización, ¿no? De cómo los datos muchas veces ya son algo producido, filtrado por criterios metodológicos, etcétera. Y entonces los datos no son tan transparentes como quisiéramos, ¿no? O sea, son una aproximación de cosas que ocurren en la realidad, pero por ejemplo esta escuela que llama Marcel Baumans, ¿no? La escuela representacionalista homomórfica, donde se ve, digamos, el sistema objetivo, la medición, y se establece una especie de traducibilidad, ¿no? De las variables que ocurren en el sistema real son equivalentes a las reproducidas en el modelo. Esa relación que él llama homomórfica, pues no es tan sencilla de lograr, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se dan diferentes formas, ¿no? De medir y hay formas indirectas, ¿no? Formas indirectas de hacer estimaciones, de calibrar, etcétera. Y más bien, pues, se habla de cómo la mediación entre el objeto estudiado y nosotros pasa por una serie de sistemas, ¿no? Que posteriormente se van procesando y reprocesando y reprocesando, ¿no? Este, Quizás ahí pues la idea de datos brutos se vuelve un poquito complejo porque nunca hay datos tan, por decirlo así, o sea, todo dato es procesado, ¿no? Todo dato no es, por decirlo así, transparente, ya involucra una construcción. No por ello debemos de desestimar los datos, pero sí hay que tomarlos con pincitas, es decir, los datos no son verdad absoluta, también se les puede criticar. De hecho, en el texto de Baumans llama mucho la atención ahí, también no lo desarrolla mucho en el texto, pero también se habla de una crítica metodológica que hizo un economista, Robert Lucas, a la manera en cómo se mide, ¿no? En econometría, etcétera, ¿no? Y los criterios mismos de la medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un autor que cuestionó muchos datos, ¿no? Y criterios, formas en cómo se producían los datos, etcétera. En el caso de él, ¿no? Por la falta de incorporación de expectativas racionales, eh, y cómo esta incorporación de la hipótesis de expectativas racionales pues genera nuevos datos, ¿no? Entonces ahí hay un tema interesante, sobre todo de cómo los datos también se pueden cuestionar. Y se pueden cuestionar no nada más porque no nos gustan, ¿no?
sino también porque muchas veces uno puede sospechar que están mal construidos o que son datos que tienen una serie de supuestos cuestionables. Entonces, para no simplemente verlos como verdades absolutas y ya, ¿no? Uno puede tener datos de diferentes sectores que responden a diferentes cosas, ¿no? Entonces, digo, sin tampoco caricaturizar esto de yo tengo otros datos, o sea, tampoco se trata de que ningún dato sirve o que todo vale, o sea, tampoco se trata de eso, pero sí se trata de tomar con pinzas siempre los datos, ¿no? Y quizás en ese aspecto, aquí el llamado filosófico es hacer un análisis hermenéutico de los datos. ¿Quién los produce? ¿Cómo los produce? ¿Cuándo los produce? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? Etcétera. O sea, son las grandes preguntas hermenéuticas, ¿no? Que se hacen desde la filosofía. Y en este caso creo que ese tipo de preguntas para hacer análisis de los datos se vuelve fundamental, sobre todo en estos tiempos, donde se habla de la posverdad, donde se habla de exceso de información, pues se vuelve muy importante tener criterios filosóficos que nos permitan, pues, tomar, digamos, de una forma prudente ciertos datos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, ya digamos para concluir, un poco esta cuestión de la medición, la predicción, etcétera, ha puesto mucho énfasis en un carácter cuantitativo de la ciencia, ¿no? Pero creo que aquí es importante también hacer ver que lo cualitativo no tendría que verse como algo opuesto a lo cuantitativo, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en particular en ciencias como la sociología, en economía no se da tanto esto, pero a veces también ocurre, ¿no? Pero sobre todo se da en sociología, me parece que también en antropología se da bastante este tema, en otras corrientes como la psicología también, como una especie de disociación y odio mutuo entre los cuantitativistas y los cualitativistas, ¿no? Los enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿no? A mí me parece que si nosotros recordamos un poco la obra de Hegel, La ciencia de la lógica, y luego el tratamiento que da Marx y todo esto en el Capital, etcétera, lo que vamos a ver es que lo cuantitativo y lo cualitativo no necesariamente representan un dualismo, o seamos una cosa u otra, no necesariamente es así. Y más bien podemos ver que la acumulación de ciertos tipos de, digamos, de fenómenos que se van cuantificando, a la larga nos puede dar cuenta de saltos cualitativos que ocurren en la realidad. Por ejemplo, un termómetro es un instrumento que se usa para medir, ¿no? El instrumento, pues, nos va a dar cuenta de qué tanto algo está subiendo o bajando su temperatura, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si nosotros queremos analizar el agua, cómo se comporta el agua con base en la subida y la bajada de temperatura, el termómetro nos va a dar cuenta de cómo va subiendo o bajando, pero también nos va a dar cuenta que si va subiendo de temperatura, va a haber un momento en el cual el líquido va a dar un salto de cualidad y se va a convertir en gas. Y a su vez, si nosotros vamos bajando la temperatura, el gas puede convertirse en líquido, va a dar un salto cualitativo para convertirse en líquido, y a su vez si seguimos nosotros bajando la temperatura, va a dar un salto cualitativo para convertirse en sólido, ¿no? Entonces, creo que en economía hay que ver las cosas de esta manera. Lo cuantitativo nos puede indicar aspectos cualitativos. Por ejemplo, si vemos los datos, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, que también acá quizás un poco eso lo voy a retomar un poco más después del receso, el tema de la pobreza, ¿no? El asunto de la desigualdad. Si nosotros vemos esa sociedad pues, que se pintaba como la sociedad más avanzada de América Latina, que había crecido a tasas muy altas de crecimiento y que tenía grandes índices de desarrollo humano, etcétera, de pronto surge el estallido social que a mucha gente le sorprendió, ¿no? Pero si nosotros vemos simplemente la estadística de la desigualdad, pues es que era una estadística que mostraba sobre todo un grado
de diferenciación social entre un arriba y un abajo, enorme, que si se prolonga a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a generar? Pues va a generar resentimiento de los de abajo hacia los de arriba, ¿no? Y entonces es una estadística que uno puede verlo en tanto fenómeno cuantitativo, una serie estadística, que si se va prolongando y prolongando y prolongando, pues va a tener efectos en la subjetividad propia de la gente. Y al final, pues va a ser gente que no va a querer vivir en un sistema así. Y va a haber sobre todo como tratos desiguales hacia los de arriba y hacia los de abajo, y puede que a la larga se, eh, o sea, protesten de forma muy contundente, ¿no? Como, tal y como pasó. Entonces ahí lo cuantitativo, el cúmulo, por ejemplo, de injusticias, etcétera, y si se va cuantificando, etcétera, ese cúmulo de pronto genera estallidos sociales, ¿no? Quizás ahorita voy a hablar un poco más de ese tema de Chile, en particular para hablar sobre el tema de la pobreza, de cómo la pobreza específica que se estaba dando en esa sociedad no estaba reflejada en las estadísticas. De ahí hay un problema sobre medición, ¿no? Que voy a decir. Y hay más temas que creo que también se tiene que mencionar sobre el asunto de la medición. Antes de irnos, pues sí me gustaría decir que tiene que ver con los instrumentos que se usan para medir, que, que son instrumentos que van a condicionar la observación. La medición es observación condicionada por nuestras técnicas, nuestros instrumentos que tenemos para hacerlas, ¿no? Hay autores que hablan sobre observaciones tecnificadas. Sin instrumentos no podemos medir, sobre todo en la actualidad, sin computadoras, pero tampoco sin cierto tipo de protocolos, no podemos medir. Y hay ejemplos de economía experimental, como el famoso dilema del ultimátum, que es un dilema que lo vamos a ver más adelante en el curso. Aquí lo único que me interesa mostrar es que es un experimento que se usa muchas veces, o inicialmente se usó para cuestionar la economía neoclásica, y más bien empezó a haber variantes de ese experimento donde a veces se corroboraba la economía neoclásica y a veces se le refutaba. Entonces, más bien, la idea es que ese experimento se convirtió ese mismo experimento en un instrumento de medición, donde más bien ya se aplica en la actualidad como un protocolo para hacer análisis de campo y se hace, digamos, el juego del ultimátum en diferentes comunidades, sociedades para estudiarlas. Ya no es como el experimento crucial que nos va a refutar o nos va a corroborar la economía, la idea de que el agente es interesado y que maximiza su utilidad. Ya no es esa idea, sino que más bien nos va a dar cuenta de ciertas relaciones y condiciones que ocurren en ciertas comunidades, ¿no? Y por ejemplo, autores como Eleonor Ostrom y ya más recientes, ¿no? Como Juan Camilo Cárdenas en Colombia, aplican ese tipo de experimentos en comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, y ven qué ocurre. Y bueno, de ahí se abre una serie de, digamos, de posibilidades de análisis, de tal manera que lo medido, los instrumentos de medición no solo son artefactos así, ¿no? Sino que también son protocolos, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar. Espero haber logrado sintetizar muchas cosas. De todos modos, el video está grabado. El video va a estar a disposición de ustedes. En esta semana espero, sobre todo el fin de semana, espero lograr regrabar el video anterior, bueno, de la sesión pasada, que hablamos de modelos, ahí también para reforzar el tema de hoy. Y bueno, voy a dejar de compartir.